Continuamos en Popular Deportivo Diario, llega la cita semanalmente para hablar de fútbol sala. Nos acompaña hoy Antonio Luis Gallego, muy buenas noches. Buenas noches. Catedrático de CAF y además, bueno, pues el padre de esta obra que tenemos, La táctica ofensiva en el fútbol sala, un libro con mucho trabajo y bueno, pues con muchas cosas dentro, ¿no? Una fuente de sabiduría de este deporte. Sí, bueno, la verdad es que tuve una ilusión muy grande a la hora de hacer estos dos libros. Primero fue el defensivo, ahora pensaba que el ofensivo tenía que dedicarle un poquito de más tiempo. Y bueno, me he tirado 6 años para poderlo hacer, bueno, en ratos, lógicamente, pero 6 años me he tirado para hacerlo. Y es cierto que es un trabajo bastante amplio, en el sentido de que he estado consultando un montón de autores. Yo no pretendo inventarme nada, pretendo unificar un poco la terminología de este deporte, que siempre hemos tenido cada entrenador nuestra propia terminología, y pienso que un deporte se hace grande, entre otras cosas, por tener una terminología unificada. Y me acuerdo que Juan Montero, que era hace muchos años un entrenador del Reading Logar Cotransa, sí, de la primera época de la Liga Nacional, los primeros años, y además era seleccionador y era entrenador nacional, y era el presidente, el director de la Escuela Nacional de Entrenadores. En FIFUSA, por lo menos. Luego ya cuando se hizo la Liga Nacional, pues ya la cosa estuvo también en FIFUSA, pero un poco cayó en desgracia, como se puede decir en aquella época, ¿no? Y era un hombre que tenía un libro para los cursos de entrenadores, que era de primer nivel y que hablaba perfectamente de este tema de la terminología, que era muy importante para nuestro deporte, ya en el año 89. O sea, el fútbol sala en los últimos años, obviamente en España, digamos, madurado mucho, ¿no? El fútbol sala, sí. El fútbol sala incluso de la época de Paulo a la época actual ha cambiado muchísimo. El cambio de reglas incluso ha hecho que el fútbol sala sea mucho más táctico. Al principio era genialidad de jugadores geniales, sí. Pero ahora hay jugadores geniales de aquellos que seguramente en el fútbol sala actual ahora pasarían más desapercibidos, porque la táctica, digamos, la rigurosidad del fútbol, por ejemplo, las jugadas de estrategia, se lo comerían, ¿no? Sí, bueno, ha progresado mucho el conocimiento táctico del entrenador español. De hecho, tenemos un montón de exportación de grandes entrenadores, entre los que hay que incluir también a mi amigo Juan Francisco Fuentes, sí, que es amigo de la casa un gran entrenador, fue ayudante mío en las selecciones, y lo conozco muy bien porque ya en aquella época yo sabía que iba a llegar muy lejos, ¿no? Y espero que lo haga, ¿no? Y veo que efectivamente sí, el conocimiento y la progresión de nuestros técnicos han facilitado también que la progresión en este fútbol sala también sea enorme, ¿no? Y hombre, aquellos grandes futbolistas como Fabiño, Julio, sí, César, toda aquella gente, pues si hubiera tenido el mismo Paulo, sí, que es precisamente la época, portada del libro, la época final, y la contraportada tenemos a los dos grandes jefes, sí. Paulo Roberto y Quique Bonet, total nada. Al final Paulo Roberto, digamos que fue el puente entre una época y otra. Sí, sí. Paulo Roberto, los últimos años de Paulo Roberto fueron los primeros, digamos, de un fútbol sala mucho menos creativo y más riguroso, ¿no? Sí. Bueno, sobre todo Duda también es un culpable de haber impuesto mucha táctica y estrategia, ¿no? Sí. Bueno, yo recuerdo que cuando Duda jugaba en Interview, Duda, quien se encargaba de sacar los saques de esquina era él, y claro, la falta y tal, porque es un tío muy inteligente, ¿no? Y es verdad que él sabía sus limitaciones, sabía dónde tenía que estar, ¿no? Y es cierto que cuando se retiró, pues empezó directamente a ser un... Era entrenador antes de retirarse ya. Sí, como acaba de comentar Luis, ya era la prolongación, como se suele decir, del entrenador, el que dirigía un poco, ordenaba al equipo y luego ejecutaba la estrategia, que por aquel entonces empezaba ya a verse algo de estrategia. Sí. ¿Quién es el destinatario, Antonio Luis, de este libro? O sea, este libro para ¿quién lo tiene que leer? ¿Quien sea un aficionado normal? ¿Gente que quiera entrenar? ¿Futbolistas? O sea, jugadores? Mi idea es que llegue
o sea, a todo el mundo, o sea, tanto aficionados como técnicos. Yo lo doy en las clases de los cursos de entrenadores, porque pienso que es un libro básico y fundamental. Pero no hemos dicho que eres entrenador de sí, entrenador nacional. Soy entrenador nacional de fútbol y de fútbol sala, sí. Pasa es que, bueno, por los azares de la vida, yo empecé primero en la categoría de base del Murcia, en mi época muy joven, pero luego pues, me fui desviando al fútbol sala y al final, sin saber cómo ni por qué, aterricé ahí en el fútbol sala. Bueno. Y es un deporte que me apasiona, me encanta. Me encanta. ¿Usted va destinado a entrenadores? ¿Lo puede leer? Lo puede leer cualquiera porque didácticamente, está mal que yo lo diga, pero creo que es un libro súper entendible. Tiene un montón de gráficos, un montón de fotografías, explicaciones al pie de página, en fin. ¿Dónde se puede adquirir, Antonio Luis? Se puede adquirir en la página web librosgallego.com. ¿Es tu página web? Sí, es mi página web, allí tengo un blog, cuelgo información, tengo colgado ahora mismo un partido, el partido de la final 91-92 del Pozo Caja Toledo. Sí. Tengo que colgar el primer partido, tengo que colgar el segundo, porque los tengo grabados, entonces los estoy pasando para que la gente los disfrute. Yeah. En fin, bueno, muy bien. Pues ahí se pueden adquirir ¿Y los libros. ¿La táctica ofensiva del Pozo actual cómo va? La táctica ofensiva del Me refiero, Pozo, sí, ofensivamente el ¿cómo Pozo, está viendo el Pozo ¿Está el Pozo bien para ganar este año al Barça? El Pozo, bajo mi punto de vista, está a nivel de jugadores, está un pelín por debajo del Barça. Sí. Un pelín. Pero eso no quiere decir que el Pozo no tenga las suficientes armas como para poder ganar la Liga. El tema está en cambiar la actitud. ¿Sí? ¿Tú piensas que sí. Cuando juega contra el Barça parece que... Complejidad mejor. Sí. Como entra en una dinámica que siempre pierde... Sí. Resulta que en el mapa que se le queda grabado en el subconsciente al jugador es de que no va a ganar, es como aunque él quiere. Como si tuviera permiso para perder. Exactamente. Pues, si cambia eso, yo creo que no tiene ningún problema. Pues vamos a hablar del Pozo, que juega este fin de semana un partido, bueno, a priori fácil contra Jaén, para aquello de ser un rival recién ascendido, pero está siendo también una de las revelaciones junto con Montesinos Jumilla, del que ahora hablaremos, porque está intentando meterse en la Copa, Jaén. Sí. Probabilidades de que gane el Jaén en el Palacio de los Deportes son pocas. Sí. Son pocas. Lo que pasa es que no estamos viendo en la última semana el Pozo demasiado fiable. Bueno, estamos viendo los partidos que se están resolviendo con muchos aprietos. En los últimos partidos que le meta 5-2, tuve el resultado final, va al día siguiente, coge el periódico 5-2 y te parece que gana el Pozo sobrado. Pero Antonio Luis, que va al pabellón, y yo sabemos que... El penalti. El penalti de Grelo. Claro. Al final sabemos que está habiendo mucha dificultad para sacar los partidos de casa. Hombre, el Pozo tiene que ganar. Tiene una oportunidad de, digamos, seguir vivo en la lucha por el liderato. La semana que viene va a jugar contra el Inter Movistar. Sí. El Inter Movistar juega en Burela, que Burela se está jugando la Copa con el Montesinos. Al final todas las vidas están entrelazadas y al final el Pozo, o sea, puede ser que el Inter no gane en Burela y el Pozo se ponga una victoria, o sea, que le pueda quitar el liderato. Además estamos viendo, porque ha tenido una semana complicada el equipo de Duda, con alguna baja que otra, pero por suerte recupera a Adri, creo que es muy importante el jugador gallego en la filosofía, con el esquema de juego de Duda, y también recupera a Juanpi, que se había perdido ya el último partido, había tenido algún problema. Bueno, son dos jugadores que vuelven, la única baja, la de Franklin, que tampoco ya empieza a ser sorpresa casi. Desgraciadamente yo he visto a ese jugador en el segundo equipo y era una maravilla. Franklin. Una maravilla. Un jugador que ganaba el partido él solo. Si había algún problema, ahí aparecía Franklin. Pero desgraciadamente para este chaval todo ha sido subir al equipo y seleccionar, pero a ver si para y porque calidad relevo natural de Ale. Además es fantástico. Duda, hablando de las lesiones de Franklin, la culpa toda la mala suerte, porque son lesiones sobre lesión, son recaídas casi todo. Entonces, claro, tampoco puedes hacer nada en mala suerte. Tienes que cruzarte de brazos, entre comillas, y esperar que la suerte cambie y que el jugador pueda tener continuidad y, como dice Antonio Luis, bueno, que demuestre en el primer equipo lo que ya demostró en el filial. ¿Y Alex qué te parece, Antonio Luis? Alex, yo un jugador que lo tuve en la selección cadete, fuimos campeones de España en Benalmádena en el año 2005
Es un jugador que necesita un trabajo psicológico especial, por lo menos cuando era jugador. El primer año cadete yo lo llamé y como era una maravilla, lo llamé pero no se lo creyó. Por aquel entonces, ¿jugaba ya de pívot o jugaba de cierre? Porque fue un jugador que ha ido cambiando... jugaba de ala cierre. O sea, que era ala. Ala cierre. Más ala que cierre. Pero es que ese jugador, tú lo pones donde lo pongas y te hace verdadera virguería. Yo lo que pienso es que todavía no se ha creído todo el potencial que lleva encima. Él ahora tiene un problema con la selección, que está intentando ir a la selección. Le voy a preguntar si quizás, como has dicho, el tema psicológico, que es un jugador... Se ha quedado fuera de la lista, digamos, una lista que ya huele a europeo. Ya la lista de... Sí. Las anteriores han sido un poco de probatura, esta ya huele a europeo. Se ha quedado fuera. ¿Cómo le puede afectar el...? Él quiere ir, su máxima ilusión es ir a la selección. El tema es que él tiene que demostrar todavía algo más. Sí. Tiene que dar un paso más, y lo tiene. Pues, que es jugársela. Es decir, aquí estoy yo. Aparecer más, ¿no? Aparecer más. Él tiene capacidad para aparecer más y para ir a la selección seguro, vamos. Pues esa ausencia notable en la lista de José Venancio, sobre todo para los aficionados del Pozo, la de Alex. Le preguntábamos a Duda cómo lo había visto esta semana, después de conocer que una vez más, bueno, pues no ha entrado en los planes de José Venancio. Lo he visto mucho más activo. Creo que él, en su cabeza está que ir convocado para el europeo y se ha dado cuenta que tiene que apretar, si tiene que apretar más, pues más se apretará para poder ir y creo que lo conseguirá. Si sigue en esta línea como está esa semana entrenando, al final los resultados vendrán y irá al europeo. Partido que va a tener el Pozo frente a Jaén. Ahí una opción más de Alex para volver a reivindicarse como jugador. Así José Venancio lo termina de apuntar. ¿Y qué te está pareciendo la temporada de Montesinos Jumilla? La temporada de Montesinos Jumilla, espectacular. Espectacular. O sea, yo la verdad es que conociendo a mi amigo Gea, Juan Francisco, por cierto, me lo creo todo, porque es una persona que lo vive, es algo tremendo. Entonces tiene es lo que le pasa, lo que por ejemplo a Alex le falta un poquito, al entrenador del Jumilla le sobra, vamos, ganas, intensidad, creerse él mismo que puede hacer cualquier cosa con el equipo, sí, o sea, lo transmite a sus jugadores. Y entonces yo me acuerdo cuando vino aquí y le dije, le pasé un WhatsApp y le dije, cuando jugó aquí el primer partido de temporada, que fue un desastre, me refiero tácticamente, porque no estaba acoplado, en fin, era un partido de pretemporada, efectivamente. Y le dije, digo, lo siento por el 5-1, me parece que fue. Sí. Digo, pero yo sé que tú, dice... Seguro que le ha hecho crecer ese 5-1, le hizo crecer el equipo. Sí, me dice, no, pero todavía no me han visto, todavía no han visto a mi equipo. Dice, si mi equipo va a crecer. Al final, la clave es que tiene un equipo muy humilde, tiene jugadores que vienen no rebotados, pero que han pasado apuros en muchos sitios, han llegado a un sitio donde la empresa es fiable, el proyecto es serio, y al final a eso... Sí, da seguridad, da estabilidad y da continuidad. Además, el entrenador lleva muchos años en Montesinos, pero que él también sabe que tiene el respaldo de la directiva y que puede trabajar a gusto, sin presiones, sin urgencias, con tiempo. Él hace y deshace. Por eso, tiene mando, tiene capacidad. Claro, él dice este no y este no. Este dice sí y este sí. Al final el poder de los años que ha estado y de los resultados. Pero es que lo ha demostrado. Claro. Es decir, es que ha demostrado que él, claro, que él vale, que él sabe lo que ve. Y claro, lógicamente las personas que están a su alrededor tienen que confiar en él sí o sí. Pues es un equipo, el de Montesinos Jumilla, que la jornada pasada prácticamente ya consiguió la salvación. Bueno, si no matemática... No, cuidado. Ahí tenemos un problema porque... Ese es el peor mensaje que le puede llegar al equipo. Te digo porque... Pero son números. No, te voy a decir una cosa. Sí, pero son números, Otón. Si necesita un punto
En teoría con un punto lo tiene. Pero ¿qué pasa? Esta semana va a Zaragoza, que es una cancha. ¿Tú has ido a Zaragoza alguna vez allí? Yo no, Zaragoza. Bueno, ahí en Zaragoza la gente aprieta, es una cancha complicada. Zaragoza Pero viene... tú de verdad piensas Escuchadme un segundo, te voy a hacer mi planteamiento y tú me lo vale. dices. Cuando juega en Zaragoza, Zaragoza es un equipo que va de menos a más. El Pozo, acuérdate dónde ha perdido los últimos partidos, las últimas temporadas, donde ha perdido siempre, incluso cuartos de final. Estaba Nano Modrigo por allí. Bueno, Zaragoza, pero es un equipo que aprieta, está bien últimamente, va de menos a más. La semana pasada empató en Burela. Si Montesinos no logra el punto que necesita o la victoria que necesita esta semana, después sabes quién viene a Jumilla. El Barcelona. El Barcelona. Y la última jornada de la Liga Regular, el Montesino iría a la pista de Rivera Navarra, que se estaría jugando a entrar en la Copa también, con lo cual ese partido, un partido a cara cruz, ha habido muerte en un pabellón que es una auténtica ratonera. Cuidado con el punto. Pero si yo estoy diciendo cuidado con el punto. Que ha logrado la permanencia, no meterse en la Copa de España, vale. por eso te digo. Yo lo que sí tengo claro, Creía que decía que la su Copa. entrenador no se cree nada. No. Pues Es que- el entrenador no se cree nada. Lo vamos a escuchar porque hablaba entrenador antes de la previa de ese partido frente a Zaragoza, ya hablaba de los objetivos y de la importancia de no conformarse con esto, de no pensar que está todo hecho ya y de seguir peleando porque todavía hay mucha tela que cortar. No pensando en lo de la Copa de España, sino pensando en lo que pensamos todas las semanas, es que es un partido más y que tenemos que hacer lo posible por ganarlo. Y así seguiremos después, si es que lo ganamos y estamos en la Copa de España. Es decir, que seguiremos pensando igual. El peor error que podríamos cometer es dedicarnos a pensar que ya está todo hecho, que hemos cumplido, no sé qué, y hay que intentar ir a más y superarnos semana a semana, ir haciendo bien las cosas y ya está. Luego, pues claro, es verdad que ya a estas alturas es difícil obviar que hay unos resultados en las 3 jornadas que quedan, que se tenía que dar casi un pleno de resultados para que nosotros, además, incluido en ese pleno, perdiéramos los 3. Pero bueno, la hipótesis de perder 3, cosa que no nos ha seguido, que no nos ha pasado en lo que va de primera vuelta, está sobre el tapete, sobre todo porque viene el Barcelona, porque Zaragoza es un buen equipo y porque luego iríamos a Ríos Renovables, a Tudela, a jugarnos allí todo por el todo, ¿no? Pues ese doble enfrentamiento que nos deja esta jornada, Montesinos Jumilla jugará frente a Zaragoza y el Pozo recibe en casa a Jaén. Y si nos acaba el tiempo, yo imagino que podríamos estar aquí media hora hablando más de fútbol sala. Nos quedamos con esta obra de arte, con la táctica ofensiva en el futsal de Antonio Luis Gallego. Desearte que te vaya muy bien el libro. Y bueno, pues Otón, a ti despedirte. ¿Quién es el mejor hasta jugador lunes. ofensivo de la historia? Solo el nombre. Para mí es Pablo Roberto. Pablo Roberto. Para mí. Sí, yo creo que el libro lo dice todo. Pablo Seguro que el Roberto por defensivo ha sido delante. Quique, ¿no? Total. Por eso uno abre y el otro cierra, ¿no? Esto es también un homenaje al Pozo, claro. Recuérdanos en la página web donde se puede comprar. Sí, en librosgallego.com. Bueno, pues ahí la página, Otón, lo dicho, nos vemos el lunes. Sí, muy bien. Antonio Luis, muchísimas gracias por A estar vosotros, aquí. encantado. Y nosotros nos despedimos, volvemos mañana a partir de las 9:30 y no se muevan porque les dejo con el debate y con Antonio Semitier. Hasta mañana.